Buenas tardes, profe Brian. Yo soy Santiago G. Vargas. Mi grupo está conformado por Juan Baez, Sebastián Cabrera, Ana Sánchez y Esteban Peña. Y nosotros vamos a hablar sobre el Plan Colombia. En 1998 llega al poder Andrés Pastrana Arango con la promesa de alcanzar la paz. Su gobierno pudo lograr un proceso de negociación con las FARC que incluía un territorio de desmilitarización en el Caguán. Mientras esto se dialogaba, las guerrillas se aprovechaban de su fuerza militar, que además estaba financiada por el narcotráfico y el secuestro, y bueno, aprovechaban su fuerza militar para expandir su territorio. Al mismo tiempo, los paramilitares de las AUC también crecían y cometían masacres en comunidades campesinas, lo que incrementaba mucho la violencia y lo que es la crisis humanitaria. Frente a este panorama, Pastrana diseñó en 1999 lo que es el Plan Colombia. Este era un proyecto que en un inicio fue presentado como una estrategia de desarrollo, paz y lucha contra el narcotráfico. La idea era, em, la idea era combinar esfuerzos en los ámbitos militares, lo económico y lo social, y buscar financiamiento internacional, en especial de Estados Unidos. Estados Unidos, bajo el gobierno de Bill Clinton, apoyó el plan, pero este se enfocó mucho más en lo que es la lucha contra el narcotráfico, ya que la cocaína colombiana era un producto que llegaba con mucha frecuencia a su territorio, por lo que muchos de los fondos destinados al Plan Colombia fueron para helicópteros, entrenamiento militar, fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos de cocaína y de, bueno, todo lo que son las drogas, y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. En 1998, el presidente Andrés Pastrana llegó al poder con la promesa de alcanzar la paz. Su gobierno impulsó un proceso de negociación con las FARC que incluía un territorio de desmilitarización en el Caguán. Sin embargo, mientras esto se dialogaba, las guerrillas aprovechaban su poder militar, que estaba financiado por el narcotráfico y el secuestro, por cierto, y aprovechaban esto para mejorar su poder en territorio. Al mismo tiempo, los paramilitares de las AUC también crecían y cometían masacres contra comunidades campesinas, lo que incrementaba la violencia y lo que es la crisis humanitaria. También Colombia recibió ayuda militar de Estados Unidos en los 2000. Cuando el Plan Colombia empezó a implementarse en los 2000, la participación de Estados Unidos fue decisiva, pero también muy polémica porque se orientó más en la parte militar y no tanto en el desarrollo social como había propuesto Andrés Pastrana en su gobierno. También entre los 2000 y 2010 Estados Unidos entregó a Colombia más de 7.500 dólares, millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 70% de esos fondos fue usado para la asistencia militar y policial de Colombia. Eso convirtió a Colombia en el tercer país con más ayuda estadounidense mundialmente, después de Israel y Egipto. También Estados Unidos le dio unos recursos a Colombia, los cuales fueron unos helicópteros UH-60, los Black Hawk y el Wade 2, para mejor movilidad de tropas en zonas selváticas. También tuvieron un entrenamiento especializado de fuerzas de élite como el Batallón Antinarcóticos y el Comando Jungla, una tecnología de inteligencia, radares y sistemas de intercepción para localizar campamentos de guerrilleros, y asesoría militar directa de contratistas estadounidenses y presencia de agentes de la DEA y CIA y del Pentágono. También hubo una estrategia antidrogas, la cual fue que en aviones pasaban haciendo una aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de coca. ¿Qué buscaban? Buscaban destruir la base económica de las FARC y los carteles. Pero eso no salió como ellos querían, porque al momento de hacer eso causaron daños en los problemas de salud de los campesinos y también en las tierras, daños ambientales. Esto redujo los cultivos en algunas regiones, pero también generó daños ambientales y de salud en comunidades campesinas, además de desplazamientos forzados. Y no terminaron con el problema. Los campesinos, al ver que ellos no podían sembrar bien sus cultivos, lo que hacían era desplazarse a otro lado. O sea, no acaban con el problema, sino que lo desplazaban a otro lado. También la ayuda militar de Estados Unidos permitió que las Fuerzas Armadas colombianas se modernizaran como nunca antes. Durante los gobiernos de Álvaro Uribe, entre el 2002 y el 2010, esa cooperación fue esencial para la política de seguridad democrática que logró la recuperación de zonas antes dominadas por las guerrillas, la reducción de secuestros y ataques a las ciudades,
golpes estratégicos a las FARC como la muerte de jefes guerrilleros, como fue la de Raúl Reyes en 2008 y el Mono Yoyoy en 2010. También, bueno, sin embargo, el enfoque militar también tuvo algunas críticas, las cuales fueron que se priorizó la guerra sobre la inversión social, se produjeron graves violaciones de derechos humanos como los falsos positivos y la violencia se reconfiguró, pues aunque las FARC fueron debilitadas, el narcotráfico se mantuvo y los grupos paramilitares se transformaron en bandas criminales. Pues bueno, yo voy a hablar sobre la política de seguridad democrática. En 2002 Colombia estaba pasando por una crisis debido a que las guerrillas habían tenido mucho poder militar y territorial. Esto debido al fracaso de las negociaciones del Caguán en el 99, hechas por el presidente Andrés Pastrana. En el mismo año 2002 fue elegido como presidente Álvaro Uribe Vélez, que como principal propuesta tenía la política de seguridad democrática, la cual resumida en pocas palabras era el control militar y policial en el territorio colombiano sobre las guerrillas. Este tuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos con el presidente George W. Bush, el cual tenía como objetivo eliminar el terrorismo mundial, pues porque unos meses antes había pasado lo del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Pues básicamente la política de seguridad democrática se enfocó en guerrillas como la FARC y el ELN y en grupos armados como la SAUC. La política de seguridad democrática trajo consigo el incremento militar, como por ejemplo los batallones de alta montaña, los cuales fueron soldados especializados en zonas estratégicas para luchar contra las FARC específicamente. También tenemos el Plan Patriota y el Plan Victoria. Básicamente el Plan Patriota fue la operación militar más grande de Colombia en su historia. Ocurrió 2013 a 2006 y básicamente se enfocó en recuperar territorios de las FARC en la zona sur del país, en departamentos como el Guaviare, Putumayo, Meta y Caquetá. También está el plan Victoria, que este sí ya ocurrió durante el gobierno de Rafael Santos y terminó con el inicio del gobierno de Iván Duque, que básicamente se enfocó en consolidar o garantizar la presencia del Estado en aquellos territorios que anteriormente ya habían sido controlados por las FARC. También se obtuvo una presencia aérea debido a que Estados Unidos envió armamento militar como los helicópteros Black Hawk. Hubo más seguridad en carreteras, ya que anteriormente los colombianos no podían andar en carreteras porque probablemente se podían encontrar con un batallón de las guerrillas que podían pedirle dinero a un familiar o podían incluso asesinarlos. También los secuestros disminuyeron, ya que durante los años 90 eh, se alcanzó el punto máximo de secuestros en la historia de Colombia y pues en los 2000 con la política de seguridad democrática ya se disminuyó. Y aunque trajo muchas cosas buenas en el ámbito militar, también trajo algunas cosas malas, por ejemplo la violencia rural. La mayoría de conflictos o eh, la, la mayoría de enfrentamientos ocurrían en zonas rurales, por lo tanto aquellas personas que vivían en el campo o campesinos pues se veían bastante afectadas. Y también están los falsos positivos, eh, los cuales básicamente se ofrecía en el gobierno de Álvaro Uribe, se ofreció recompensas a aquellos militares que dieran de baja a algunos guerrilleros. Y pues algunos militares lo que hacían era asesinar a personas inocentes y hacerlos pasar por guerrilleros. Y pues ya. Yo voy a hablar sobre entre 2016 y 2010, que fueron resultados y críticas del Plan Colombia y la seguridad democrática. En 2006, Álvaro Uribe fue reelegido presidente, siendo el primer mandatario en lograr la reelección inmediata gracias a una reforma constitucional. Su segundo mandato estuvo marcado por el auge de la seguridad democrática, consolidada por el apoyo financiero y militar de Estados Unidos a través del Plan Colombia. Sus resultados principales fueron que pues durante su gobierno el Estado alcanzó su mayor capacidad militar contra las FARC. Se lograron golpes decisivos como en 2008 la Operación Fénix, que se dio de baja a Raúl Reyes en Ecuador a través de un bombardeo. Esto generó conflictos entre Ecuador y Venezuela. En ese mismo año se realizó la Operación Jaque, que rescató a Ingrid Betancourt, policías y militares y estadounidenses y demás secuestrados sin ningún tipo de violencia o algún disparo. En 2010, la Operación Sodoma eliminó al jefe militar de las FARC, alias Mono Jojoy, debilitando aún mucho más la guerrilla.
En tema de violencia, la violencia se redujo significativamente con menos homicidios y secuestros. El Estado también recuperó territorios controlados por la guerrilla y aumentó la confianza en las Fuerzas Armadas. También entre 2003 y 2006 se desmovilizaron más de 30.000 paramilitares, pero esto no sirvió de mucho, ya que muchos se estuvieron integrando a muchas bandas criminales llamadas BACRIM, que continuaron con el narcotráfico y la violencia. Unas críticas y cuestionamientos fue que el enfoque militar fue muy excesivo. Se priorizó lo bélico y lo social y también lo económico, y se dejó a un lado lo rural y las alternativas para los campesinos cocaleros. Los falsos positivos. Los falsos positivos fueron miles de civiles que fueron asesinados y presentados como guerrilleros, lo que afectó la legitimidad de la seguridad democrática. La persistencia en el narcotráfico. Pese a la erradicación y dispersiones, los cultivos de la región de cocas siguieron. El cuestionamiento a la democracia fue que el escándalo de la parapolítica debilitó las instituciones, y pues la reelección y el relanzamiento de Álvaro Uribe generó varias dudas acerca de esto. El balance general fue que el Plan Colombia logró debilitar a las FARC y recuperar territorios y reducir la violencia, pero dejó muchos costos humanos, es decir, desplazados, violaciones de derechos humanos, narcotráfico persistente y nuevas bandas criminales, como ya lo dije anteriormente, las BACRIM. Fue un éxito militar, pero un fracaso social, lo que llevó a que Santos iniciara los diálogos de paz en 2012. Hola profe, mi nombre es Esteban y pues yo voy a hablar sobre la paz en Colombia. Entonces comencemos. En la década, la paz en Colombia empezó desde la década de 1980 y 1990 con el acuerdo de la Uribe. El gobierno de Belisario Betancourt firmó un cese al fuego con las FARC y en la Uribe Meta. Este acuerdo buscaba una amnistía y una participación política de los guerrilleros, pero fracasó debido a la falta de garantías, también de seguridad y el posterior exterminio de la misma Unión Patriótica, el partido político surgido del proceso. Ahora, seguimos con el acuerdo del M19, el EPL y Quintío Lame. Durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria se firmó un exitoso acuerdo de paz con varias guerrillas, incluyendo el movimiento de M19 de abril, o sea, el M19, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, y el movimiento armado Quintío Lame. Estos grupos se desmovilizaron entregando sus armas y se convirtieron en actores políticos, participando incluso en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Ahora seguimos con procesos de paz del Catatumbo, de 1998 a 2002. Bajo el gobierno de Andrés Pastrana se dirigió diálogos de paz con las FARC en una zona desmilitarizada conocida como el Caguán. A pesar de la voluntad inicial de las negociaciones, se estandarizaron y finalmente fracasaron, en gran parte debido a la falta de cese de acción al fuego y a la participación violenta por parte de la guerrilla. En tercero, acuerdo con los paramilitares 2003. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez negoció la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo militar. Este proceso se consolidó con la Ley de Justicia y Paz, que ofreció beneficios jurídicos a los excombatientes a cambio de la verdad, reparación a las víctimas y la entrega de sus armas. Y también, por último, que ya este ha sido uno de los mayores acuerdos de paz, es el Acuerdo de Paz de La Habana 2016. En este proceso más reciente y significativo en la historia de Colombia, tras casi 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba, el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC firmaron un acuerdo que puso fin al conflicto armado con las guerrillas más antiguas del continente. Sus puntos clave incluyendo la reforma rural, la participación política con el fin del conflicto, la solución del problema de las drogas ilícitas y un sistema de justicia transicional para las víctimas. En las actualidades de Colombia busca la paz, pero debido a este acuerdo, Colombia quedó con una gran deuda económica y un gran sustento hacia Estados Unidos, lo cual pues hizo que Colombia sea dependiente de Estados Unidos en la parte económica, pues para mantenerse, y generando en sí una grandísima deuda. Y gracias, profe.